Hermanos, con nuestro recorrido en el libro de los Hechos, y antes de hacer cualquier otra cosa, vamos a orar, como les comentaba yo la semana anterior. Vamos a orar, vamos a retomar esa buena costumbre, que antes de venir a la palabra del Señor, estemos dirigiéndonos a Él en oración. Los invito a que de manera reverente, así como están sentados, cierren sus ojos. Oremos al Señor. Poderoso Padre, una vez más venimos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, y te decimos gracias por toda bendición recibida a lo largo de este tiempo que tú nos has permitido estar aquí en tu casa. Nos hemos gozado, Señor, porque disfrutamos ese momento de intimidad que tú nos permitiste pasar contigo a través de la oración. Gracias también, Señor, por cada canto con el cual hoy nos permitiste alabarte, especialmente porque hoy lo hicimos a través de diferentes himnos, Señor, y nuestro corazón está listo ya para recibir el mensaje de tu palabra. Sé con la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y por supuesto, Padre, pongo mi propia vida en tus manos, para que una vez más, Señor, me utilices como un instrumento en tus manos. Mi súplica, Señor, siempre será la misma: que no me veas tal cual soy, sino que me veas a través de la obra meritoria de tu Hijo, nuestro Salvador. Que toda la honra y la gloria sean dadas a ti, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo número 8 nuevamente. Seguimos con nuestro recorrido y hemos llegado ya al capítulo 8. Y la semana pasada estuvimos revisando, estuvimos estudiando los primeros 8 versículos y vimos cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llega a Samaria. Y decía yo la semana anterior, repetía una frase de la cual yo vivo convencido y se las compartía yo una vez más. Y yo les decía la semana pasada cómo Dios de las cosas malas saca cosas buenas. Siempre Dios obra de esa misma forma. Y vino una persecución masiva sobre la vida de la iglesia, y muchos hermanos, todos los que conformaban la iglesia, esos 8, 10 o 12 mil hermanos que conformaban la iglesia, fueron desplazados de Jerusalén, pero cada uno de esos hermanos se convirtió en un misionero, porque fueron entonces miles de misioneros, que unos fueron dirigidos por el Señor para ir a Judea y otros fueron a predicar a Samaria. Entonces ahí es donde toma un fundamento esa frase que he hecho mía en los últimos años, que Dios siempre de las cosas malas saca cosas buenas. Y el versículo 8, donde concluimos el análisis la semana anterior, dice el versículo 8: así que había gran gozo en aquella ciudad. Y yo les decía, bueno, Samaria, hermanos, era una ciudad sedienta y hambrienta del Señor. Una vez que Dios satisfizo esa necesidad en lo espiritual, el producto, el resultado siempre de la palabra del Señor es que hay gozo en el corazón. Estaban gozosos los recién convertidos, los recién regenerados, pero también, hermanos, seguramente en el corazón de Felipe, que fue el predicador en esa oportunidad. Aclaraba yo que no era Felipe el apóstol, sino que es Felipe, uno de los 7 escogidos en el capítulo 6 de este libro. Hoy, hermanos, llegamos a una porción que va a ser más extensa. Que el Señor nos ayude para optimizar el tiempo y poder analizar, hermanos, a partir del versículo 9 y hasta el versículo número 25. A este mensaje yo le he puesto por nombre: Hablemos de salvación, porque precisamente en medio de ese contexto donde la ciudad de Samaria está llena de gozo, donde muchas personas creyeron y vinieron al Señor, hermanos, en medio de ese gozo Dios se centra de manera particular y específica en la vida de un hombre. Y ese hombre, como acabamos de leer, ese hombre se llamaba Simón.
Y dice la palabra del Señor a partir del versículo número 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y vean lo que dice el versículo número 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta ahí vamos a leer en este momento. Yo estoy consciente, hermanos, y créanme que llego a este tiempo con mucho temor y temblor. Porque cuando se tiene que hablar del tema de la salvación, todos los temas que emanan de la palabra del Señor, todos los temas son importantes. Y cada tema que se desprende de la palabra del Señor tiene, genera un grado de polémica. Pero cuando venimos al tema de la salvación, hermanos, es un tema que particularmente es un tema que causa no solamente mucha polémica, sino que también causa mucha confusión. Y obviamente, hermanos, hay una razón, porque del tema de la salvación depende la eternidad de la persona que escucha el tema de la salvación, inclusive para nosotros como creyentes. Porque esta porción que es tan larga, del verso 9 al 25, como ya he anunciado, nos tiene que servir el día de hoy, hermanos, para que nos examinemos. Yo no quiero de ninguna manera, y ese es uno de los pesares con los cuales llego a este tiempo, que nosotros hoy, al salir de la casa del Señor, salgamos con dudas acerca de nuestra salvación. Pero la palabra del Señor nos dice algo. Y lo que nos dice la palabra del Señor en el capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, versículo número 5, es que debemos examinarnos. Y vean ustedes lo que dice la Escritura en cuanto precisamente a la salvación. Porque, hermanos, cuando alguien viene a los pies del Señor, nosotros nos gozamos y decimos: gloria al Señor, la vida de esta persona, él confió en el Señor, vino a los pies del Señor. Pero la Escritura dice: examinaos a vosotros mismos. ¿Y para qué es ese examen? El examen tiene que ver, hermanos, si estamos en la fe. Y dice además: probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. La Escritura misma dice que nosotros tenemos que hacer un examen. Porque, hermanos, sabemos nosotros perfectamente bien que, como acabo de exponer, el tema de la salvación, hermanos, crea mucha confusión. En un libro que fue escrito por allá en la década de los 70, fíjense, el escritor de ese libro, él plantea en ese libro que el 80% de los que asisten a las iglesias no son salvos. Por eso digo, yo no quiero generar duda en usted. Lo único que quiero es que a partir de hoy salgamos con una convicción si es que realmente somos o no hijos de Dios. Porque lo que ocurre muchas veces es que muchas personas andan buscando con sinceridad a Dios, pero esa sinceridad no es suficiente para que arreglen su relación personal con Dios. Y uno de esos casos es precisamente este hombre que hoy encontramos en esos versos ya mencionados. Y ese hombre, hermano, se llama Simón.
Y ese hombre, lo que ocurrió en su vida es que él practicaba las artes mágicas. Seguramente se trataban de hechicerías, seguramente no se trataba de todo lo que ese hombre hacía, no era precisamente por el gran poder de Dios. Porque todas las cosas, hermanos, solamente tienen dos fuentes posibles: o viene de Dios o no viene de Dios. No hay tercera, ni cuarta, ni quinta opción. Solamente hay dos fuentes de las cuales pueden provenir todas las cosas. Ahora, este hombre, por lo que nos dicta, por lo que nos enseña el pasaje, imagínense a Felipe, hermanos, lleno del poder del Espíritu Santo, predicando, y miles de personas o cientos de personas viniendo genuinamente a los pies del Señor. Y Simón estaba ahí presente. Generó tal gozo en la ciudad de Samaria, hermanos, que no pudo haber pasado desapercibido para nadie, inclusive para Simón. Y dice la Escritura, en el versículo número 13, también creyó Simón. Pero no nada más creyó. Cuidado. Y dice el versículo 13, y habiéndose bautizado. ¿Pero qué creen? No solamente creyó y se bautizó, sino que agrega más el versículo 13, dice que estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Y este hombre, hermanos, estaba que no lo podía creer. Él, que estaba acostumbrado a través de su magia hacer cosas extraordinarias, que tenía anonadada a la ciudad. Este hombre que había ganado un respeto, que había ganado un renombre y que había seguramente generado riquezas a través de esas obras que él hacía. Ahora él, a su vez, él estaba atónito por lo que hacía Dios a través de Felipe. ¿Sí me van siguiendo, hermanos? Ahora, ¿cuántas veces no hemos visto nosotros? Porque es necesario aterrizarlo a lo que nosotros vivimos. ¿Cuántas veces no hemos conocido personas? Dios nos ha puesto en el camino, hermanos, para conocer personas, y hay muchas personas, decenas o cientos de personas que hemos visto hacer una profesión de fe. Que si el cordón de la campana del cielo fuera tan largo, nosotros correríamos a que sonara la campana. Porque la Escritura dice que cuando un pecador se arrepiente, hay que cosa en el cielo, hermanos, gozo. Pero me van a perdonar. Me van a pasar a perdonar. Pero yo no iría tan apresurado a tocar la campana del cielo. Me esperaría un tiempo. No soy el único aquí, pero hemos visto a muchas personas hacer una oración de confesión, ¿sí o no, hermanos? Y la pregunta es, ¿su vida ha cambiado en algo? La respuesta es no. Porque ¿cuál va a ser la mayor evidencia de la salvación, hermanos? Que venga a la iglesia, que participe en los cultos, que participe en las diferentes actividades de la iglesia, que los domingos agarre su Biblia y la lleve bajo el brazo. No. Hay muchas personas que lo único que han hecho en esta vida es cambiar de religión. Es lo único. Porque el ambiente en las iglesias obviamente es bueno. Porque en la iglesia donde no hay pleitos, la iglesia donde no hay divisiones, donde permitimos que el Espíritu del Señor obre, hermanos, es un lugar que es deseable estar. Y el lenguaje, y los cantos, y los mensajes, y todo lo que opera en la vida de una iglesia es agradable.
Y ese es el punto. Pero no estamos hablando de religión. ¿Qué tiene que ver la verdadera salvación con la religión? Nada. ¿Qué tiene que ver la verdadera salvación con una profesión de fe? Nada. ¿Qué tiene que ver la verdadera salvación con que alguien ore? Nada. No tiene que ver nada. Y les voy a decir algo más. ¿Qué tiene que ver la salvación con que alguien crea en Dios? Nada, hermanos. Porque la mayoría de las personas que conozco, ¿saben qué? Creen en Dios. A lo mejor el 95% de las personas que conozco creen en Dios. ¿Y porque creen son salvos? Porque a veces decimos, él ya es creyente. Ah, sí, ¿en quién? ¿En qué? Gracias. La epístola a Santiago dice que los demonios creen. Y no nada más creen, tiemblan. Ellos saben de qué se trata cuando se habla de Dios. Ellos lo saben. Pero los demonios creen y tiemblan. Por eso la Escritura, según a los Corintios capítulo 13, nos dice a nosotros que debemos examinarnos. Imagínense, no sé si entrecomillarlo, lo voy a entrecomillar. Imagínense un hermano de toda la vida en una iglesia. Para nosotros un hermano. Y que ese hermano muere y termine en condenación eterna. Obviamente no lo vamos a saber nosotros. Pero qué trágico va a ser para él o ella. Nosotros no lo vamos a saber, pero él o ella sí. ¿Usted cree que todos los pastores son salvos? Bueno, vamos a irnos un escalón más arriba, porque si siempre habla de las ovejas y los pastores, ¿qué? Ya ven que en las películas del arrebatamiento siempre los pastores se quedan. Hay una fijación con ese tema y yo estoy a punto de quejarme en derechos humanos. Pero usted cree que todos los pastores son salvos. Fíjese lo que les estoy hablando. Porque un pastor aconseja, un pastor ora contigo, un pastor te enseña, un pastor predica. ¿Usted cree que es salvo? ¿Usted cree que todos son salvos? Lamento decirles que no. Traía unos apuntes en mi bolsa, creo que era en otra camisa. Ahí voy apuntando ideas a lo largo de la semana, mi mente anda así y apunté algo que tiene que ver con eso, porque aquí está reflejado, no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, ¿cómo estarían los hermanos? Los nuevos hermanos, ¿cómo estarían en Samaria viendo que ese Simón, el cual practicaba la hechicería y que los tenía embobados a todos, hermanos, hoy se había cambiado de bando, hoy era un hermano en Cristo? Ese, ay, hermano Simón, qué gozo que se hace en nosotros. Pero resulta que dice el versículo 14, que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Recuerdan ustedes que los apóstoles quedaron en Jerusalén. Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, en el libro de los Hechos, nosotros encontramos a 3 etnias. Encontramos a los judíos, encontramos a samaritanos, y dentro de pocos capítulos, capítulo 10, vamos a encontrar a los gentiles. Judíos, samaritanos y gentiles. En cada uno, por cierto, les voy a enseñar algo extra. En cada uno interviene Pedro. Pedro predica a los judíos. Ahora Pedro es enviado a la iglesia, a la nueva iglesia de Samaria para que vea lo que está pasando y que imponga manos y que la iglesia en Samaria reciba al Espíritu Santo. Y en el capítulo 10, ¿a quién creen que vamos a ver otra vez? A Pedro visitando a un gentil llamado Cornelio. ¿Se acuerdan de aquellas famosas llaves allá en el Evangelio de Mateo? Donde todo mundo ha hecho, bueno, no nosotros, pero casi todo el mundo ha hecho portero del cielo a Pedro, donde el Señor le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ah, bueno, sí, vemos a Pedro haciendo uso de esas llaves. ¿A quiénes? A los judíos. ¿A quiénes? A los samaritanos. ¿A quiénes? A los gentiles. Pero el asunto aquí, hermanos, es que Pedro viene. Porque la iglesia, los hermanos de Samaria habían creído. Se habían bautizado, pero por el bautismo en agua, y habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué habían sido bautizados en el nombre de Jesús? Ahí va otra. La respuesta es porque todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Esa es la respuesta. No que allá anda por ahí una doctrina de los unitarios, dicen: ya ven, solo en Jesús y solo en Jesús, y nunca entienden por qué se bautizaban en el nombre de Jesús. Y la respuesta es simple, es sencilla, es porque no habían recibido al Espíritu Santo. Cuando se recibe el Espíritu Santo y alguien cree genuinamente en el Señor como único y suficiente Salvador, entonces bautizado. ¿Y cómo es bautizado? ¿En nombre de quién es bautizado, hermanos? En el nombre del Padre, del Hijo y de quién más. Ah, ya entendí. Pero ellos ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Solamente habían oído hablar de Jesús y solamente habían creído en Jesús. Ahora, si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a ir tantito al capítulo 2. Justamente, hermanos, encontramos cuando el Espíritu Santo toma como morada permanente a la iglesia. Ya prediqué de eso, y de hecho con esta porción empecé el recorrido del libro de los Hechos. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y vean lo que pasó. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y vean el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo creen ustedes que habrá sido? La Biblia no lo menciona, pero me llama poderosamente la atención. Regresando al capítulo 8, pero ahora al versículo 18, porque claramente dice el versículo 18 que cuando vio Simón, por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Simón? Ahora, yo pienso, digo, Señor, si en el capítulo 2 hubo una manifestación visible, audible, de que el Espíritu Santo viene y toma como morada permanente a la iglesia, y ahora va allá Pedro y Juan y les impone las manos para que ellos a su vez ahora reciban el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que vio Simón? ¿No habrá pasado, Señor, algo similar como lo que pasó en Jerusalén? Yo les estoy abriendo mi corazón con estas últimas palabras. La Biblia no dice absolutamente nada.
Pero de por sí Simón estaba atónito. Imagínense ustedes a Simón entre la multitud, Felipe predicando y viendo cómo gente viene a los pies del Señor y empieza un gozo en la ciudad y de repente Simón se encuentra casi como solo y dice, pues yo también creo. Y ve a los demás bautizándose y dice, pues yo también, bautízame, aquí estoy, Felipe, bautízame por favor. Ahora llega Pedro y Juan y impone manos a los nuevos creyentes y reciben el Espíritu Santo. Pero resulta que a él no le toca. Y ahí es donde aflora lo que realmente estaba en su corazón. Es donde se echa por tierra lo que él antes hizo. ¿De qué sirvió que Simón dijera, yo creo? ¿De qué sirvió que Simón fuera bautizado? Si cuando ve que el Espíritu Santo viene sobre los verdaderos hermanos, él quiere comprar aquello con dinero. Of course. Claro. Porque por eso les dije, si pusieron atención cómo presenté a Simón, era un hombre de renombre, les dije. Era un hombre respetado, era un hombre que lo que Simón decía era ley. Y el poder, la manipulación, el engaño, porque es lo que hacía Simón, siempre está ligado con ganancia económica. Simón ve todo aquello y dice, pues se está acabando el negocio. Además la gente trae una contentera, trae un gozo. ¿Qué está pasando? Yo quiero de eso. Y además ve, por eso les digo, ¿qué vio Simón? Ya no terminé de leer el versículo 5 en el capítulo 2, no sé si lo notaron, pero hasta donde leí dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y posterior a esa frase dice que empezaron a hablar en diferentes lenguas. Por eso esta cabecita loca, digo, Señor, ¿qué vio Simón? ¿Por qué no escribiste aquí? ¿Qué vio Simón? Los hermanos hablaron en lenguas. ¿O qué más pasó, Señor? Porque algo tuvo que haber pasado en la vida de los hermanos cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos también fueron tomados como morada de tu Santo Espíritu. Y como él llegó tarde a la repartición, dijo, pues, ¿cuánto vale eso? ¿Sí me estoy explicando? Pero aquí ocurre algo. Y el hermano mencionaba hace rato, el hermano Carlos mencionaba a los de la prosperidad. Yo ni siquiera pensaba mencionarlos. Pero está pasando, pero vean ustedes que no es nada nuevo. Y el problema de estas gentes no regeneradas es que siempre quieren asociar, siempre quieren unir lo material con lo espiritual, lo temporal con lo eterno. A Simón nadie le enseñó que hay cosas que el dinero no puede comprar. Suena comercial, pero no lo es. Porque todo lo que proviene de Dios es por gracia. Y si algo me cuesta, si por algo tengo que pagar, entonces ya no es de gracia, ya no es un don inefable de Dios, ya no es un regalo gratuito, tengo que pagar por él. Y este hombre en su ignorancia, en su maldad, en ese corazón pervertido, él quiso comprar el don de Dios. Dice el verso 19. Diciendo, dame también a mí este poder. Una vez más repito, ese versículo de los evangelios que de la abundancia del corazón
habla la boca. Por eso mejor tener la boca cerrada la mayoría del tiempo. Dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y vean la respuesta de Pedro. Qué tremendo, hermanos. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y vean lo que viene a continuación. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Hasta ahí nos detenemos. Y la pregunta es: ¿por qué Simón no tiene ni parte ni suerte en ese asunto? ¿Por qué qué? No, sí creyó. Por el amor de Dios, sí creyó. Porque la Escritura está diciendo, verso 13, también creyó Simón. La Biblia no miente. Pero el creer no te hace salvo. Entonces, ¿qué porcentaje le gusta de gente que cree en Dios? ¿90? ¿95? ¿Cuántos, hermanos? Hagamos una encuesta con nuestros conocidos. Decimos: ¿tú crees en Dios? ¿Cómo no voy a creer en Dios, Chuchito? Diosito, ¿cómo no voy a creer en Dios? Nada más que todas las religiones llevan a... Pero la mayoría de las personas creen en Dios. Y no lo planteé así al principio. Tú hoy te vas a llevar una estrellita aquí. Hermanos, muchas veces, y los viejos aquí en Berea se van a acordar de estas cosas. Les he dicho que en la mayoría de los púlpitos hoy no se predica del pecado. No se confronta el pecado en la mayoría de las iglesias evangélicas hoy. Porque si se confronta el pecado, los hermanos se enojan y se van. Y se acaba el business. Se van las ofrendas junto con los hermanos. Pero si no se predica del pecado, entonces no hay una culpa por el pecado, y entonces no hay una necesidad de venir y arreglar sus cuentas con Dios. El predicador o el pastor que no predica contra el pecado no ama a sus ovejas. Porque no las quiere molestar. Porque no las quiere hacer enojar. Porque no quieren que deje su lugar en la iglesia. Porque entre más hermanos haya, entonces el pastor es mejor pastor, más importante. Error. Es bien visto por los ojos humanos, pero no por Dios. Porque si no hay una predicación contra el pecado y Dios no genera a través de la obra del Espíritu Santo una culpa por el pecado, entonces no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, entonces no sirve que hayas creído, y no sirve que te hayas bautizado, y no sirve que prediques, y no sirve nada delante de Dios. Cuando Pedro le dice a este hombre: Simón, tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto, le está diciendo: tú no eres salvo. ¿Quiénes estaban recibiendo el Espíritu Santo? Los verdaderos creyentes. Y también lo he enseñado muchas veces: donde hay verdaderos creyentes, también hay falsos creyentes. Y así como hay verdaderos predicadores, también hay falsos predicadores. Lo que pasa, hermanos, es que como los cristianos somos muy ingenuos.
No quiero usar la palabra tontos o la palabra crédulos, porque a todo creemos. Por eso les digo, ¿cuál es la evidencia de que realmente soy salvo? ¿Cuál es la evidencia para usted de que usted realmente es salvo? Dígame cuál es la evidencia. Yo no vivo con usted. Yo no estoy las 24 horas de cada día con usted. Pero este hombre creyó, este hombre se bautizó, pero este hombre, su corazón no había cambiado nada. Y miren, hermanos, he oído hermanos que dicen, él creyó o ella creyó. Su vida no ha cambiado, pero él creyó. Eso es engañarse, hermanos. Eso es engañarse. A Simón, antes de oír el evangelio, lo único que le interesaba era el poder y el dinero. Y después de que su supuesto acto de creer y bautizarse, lo único que le interesaba era lo mismo, el poder y el dinero. Porque si esta conversión fue verdadera, entonces hay muchos pasajes en la Biblia que tenemos que arrancar. No dice, hace poco fuimos a él, hace 8 días fuimos a él. No dice la escritura, ahorita se van a acordar, de modo, ya lo saben, ¿verdad? Pero no lo repitan, quiero que lo oigan. Y oyendo quiero que lo analicen, por favor. De modo que si alguno está en Cristo. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué dice a continuación? Las cosas viejas, ¿qué? Simón, ¿qué pasa entonces? ¿Dónde está tu cambio? ¿Dónde está tu transformación? Tú sigues siendo el mismo. Las cosas viejas para ti no son viejas, son actuales. Están tan nuevas como toda tu vida anterior. No hay nada nuevo en tu vida, no hay nada nuevo en tu corazón. Lo tuyo no fue real. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Dice el verso 22. Por eso a la salida, acuérdenme de poner una estrellita al hermano Carlos. ¿Cuál es la primera palabra del verso 22? Hasta hay una comita ahí. No solamente para hacer una pausa gramatical, sino para hacer una pausa para reflexionar. Obviamente, se predica el evangelio. Las personas creen. Correcto, está bien, es necesario creer, porque si no crees, pues entonces lo demás no procede. Ya creíste, ok. ¿Te quedó claro? Sí, ok. Entonces ahora, ¿qué creen que es lo que debe pasar a continuación? Exacto. Tiene que ver un verdadero arrepentimiento. Y ojo, no dice remordimiento, dice arrepentimiento. ¿Crees? Y el creer te debe llevar a arrepentirte. Y una vez que te arrepientes, entonces procedes a... ¿Sí me explico? Y Pedro le dice, Simón, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y fíjense las palabras de Pedro, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Cuando uno viene a los pies del Señor, hermanos, siempre les he dicho que Dios arregla el problema del corazón. Es lo que Dios arregla, el problema del corazón. Nosotros nos tenemos, después de ser salvos, que ocupar de otras cosas. No para salvación, sino para que nuestra vida camine conforme a la voluntad de Dios. Y Pedro le pone el dedo en la llaga y le dice: arrepiéntete, pues tu maldad, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios. Y me llama poderosamente la atención lo que le dice Pedro: si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Si quizás. ¿Cómo estaba el corazón de ese hombre? En hiel de amargura, dice el verso 23. Y hay otro dato interesante. En ese verso 23. Dice: y en prisión de maldad. ¿Qué es lo que salía del corazón de Simón? Pura amargura. Pero es el producto de un corazón prisionero. Y un corazón que verdaderamente viene al Señor es un corazón que encuentra libertad. La Biblia enseña: y conoceréis la verdad. Entonces, ¿por qué se enseña en algunas iglesias evangélicas acerca de la liberación? Yo como creyente necesito una liberación. No, gracias. Ya Cristo me libertó. Ya Cristo me libertó. Y en algunas iglesias, no quiero decir nombres, ya mencioné la prosperidad y dije: no menciones la prosperidad, pero ya la mencioné. Pero en algunas iglesias por ahí me dicen, yo ni sé, pero me dicen que tumban a la gente. Los tocan, quizá saben cómo los tocan. Voy a ver si me enseñan para empezar a tumbar gente. O algunos se quitan el saco y empiezan a tumbar. Empiezan a tumbar gente. Simón, así hacen Simón. ¿Y qué hace la gente con ellos? Este es el gran poder de Dios. Y la gente está embobada, creyendo una mentira. Y no les toques a sus semidioses, no se los toques, por favor. Son los ungidos. Y me llama poderosamente la atención que esa gente tan famosa, tan poderosa, son también muy ricos. Y fíjense, qué triste es cuando una persona no reacciona correctamente. Verso 24. Respondiendo Simón, porque hubo una respuesta. Simón entendió. Simón aceptó que así como engañó a los samaritanos antes, así estaba pretendiendo engañar a todos, para que todos lo tomaran como hermano. Pero resulta que al Espíritu Santo no lo pudo engañar. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Pedro dijo: a ver, vendiste tu heredad, gracias por la ofrenda, hermano, Dios te siga bendiciendo. No tienes otra propiedad para ir para que la vendas y... No. Conocemos la historia, ya pasamos por ahí y ambos mueren.
¿Qué perdió ese matrimonio? El dinero. La fama de 5 minutos. Querían fama dentro de la iglesia. Y ahora Pedro le dice a este hombre, Simón le dice a Pedro, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Ustedes cómo ven esta respuesta de Simón? A ver, platiquemos tantito. ¿Ustedes la ven correcta? Nada más digan sí o no. ¿La ven correcta? Vente a predicar, hermano. Nada de broma. Exactamente, hermano. No mucha gente nos dice, ora por mí. Pero eso no es todo, ¿eh? Falta algo ahí. Falta algo ahí. Falta algo ahí. Dice, fíjense, rogad vosotros por mí al Señor. Ahí está la clave, en la parte final del versículo. Para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Saben qué le dio temor a Simón? Que toda aquella, digamos, maldición que Pedro le lanzó, se cumpliera. O sea, él no le tuvo temor a Dios. No. ¿Saben qué pasa con Simón? Que él no teme a Dios, él le tiene miedo a las consecuencias. Él dijo, la regué, engañé a todo mundo, hasta me bauticé, me decían hermanos Simón, Dios te bendiga, y yo les decía hermanos, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Cristo. Pero se le cayó el teatro. Claro. ¿Saben qué tenía que haber hecho este hombre Simón? Arrepentirse y decir, la regué. Dios mío, realmente hoy me siento compungido, quebrantado de corazón. Quisieras tú, por tu misericordia, perdonarme y recibirme como uno de tus hijos. Ah, no, el Señor dice, no, que nada de eso venga sobre mí. Oiga, tenían ellos la posibilidad de arreglar sus cuentas con Dios. La misma oportunidad que tuvo Judas, hermanos. Muchos se preguntan, ¿será salvo o no será salvo? Ahí está la escritura. No tuvo la oportunidad, y lo hizo por dinero, por cierto. No tuvo la oportunidad de arrepentirse. ¿Y qué hizo? Se le hizo más fácil ahorcarse. Adiós, se acabó la oportunidad para Judas. Simón tenía aquí, hermanos, la gran posibilidad y no la aprovechó. ¿Qué sucede a continuación? Verso 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. O sea, ellos lo que tenían que haber hecho ya lo hicieron. Pedro y Juan lo que tenían que haber hecho ya lo hicieron. Sacudieron sus pies y ahí te ves, Simón. No le rogaron, por favor, entrega tu vida a Cristo, por favor. A otra cosa, porque dice el verso 25, se volvieron a Jerusalén y vean, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ellos viajaron de Jerusalén a Samaria. Fueron a imponer las manos, pero cuando regresaron, no dijeron, tuvimos una semana muy pesada ya. Toda una ciudad arrepentida y pues tuvimos que estar imponiendo manos y orando. Y qué desgastante es. No. En cada lugar, en cada población, ellos seguían
predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, a la mayoría de ustedes yo los conozco de hace muchos años. Podríamos decir que somos viejos conocidos. ¿Usted está seguro que verdaderamente es un hijo de Dios? En otros momentos hubiera yo dicho, se oyó bonito ese amén. Hoy vengo escéptico, porque aquí viene la pregunta del millón. ¿Están listos? ¿Y tu vida? No quiero que me hables de tu vida. Por favor, no. Pero tu vida, ¿cómo está delante de Dios? Porque ¿de qué manera? Porque tiene que haber una evidencia. Porque aquí vimos a un hombre que hizo toda una faramaya, pero seguía siendo el mismo. ¿Y dónde? Porque hay muchos cristianos que se dan sus 5 minutos para gozar de la carne, para gozar del mundo. Hermano, si tú estás en Cristo, entonces tú eres una nueva criatura. Porque las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas ¿cómo? Porque si en ti no hay evidencias de una transformación, entonces tú te estás engañando. No me estás engañando a mí. Yo no soy el Espíritu Santo. Si fuera yo el Espíritu Santo ya hubieras caído aquí muerto. A mí no me engañas. A la iglesia tampoco la engañas. Y al Señor menos lo engañas. Aquí el único engañado sería una sola persona. Y esa serías tú. ¿Estás seguro de que eres un verdadero hijo de Dios? Pongámonos en pie. Hoy hablamos de salvación. Pero hermano, algunos dijeron amén, otros me hicieron con su cabeza así. Está bien, yo les creo, yo soy como Simón, les creo. Pero si hubiera alguien que aún no está bajo la convicción de haber nacido de nuevo, yo lo invito a entregar su vida al Señor hoy, antes de irse de este lugar. Pero que sea genuino, que sea verdadero. Porque la vida nadie la tiene comprada. Y la oportunidad de arreglar sus cuentas con Dios es solamente mientras estamos en esta vida. Lo demás es religiosidad, lo demás no es bíblico, no procede, no es válido delante de Dios. Y por otro lado, yo le diría a usted que es creyente, que está convencido que es un verdadero hijo de Dios. ¿Habrá algo en tu vida, hermanos, en el cual todavía te sigues aferrando a tener tú el control de esa parte de tu vida? ¿Te gusta aquello? ¿Te gusta más allá? ¿Sigues coqueteando con el pecado? ¿Por qué no venir hoy a los pies del Señor? Arrepentido. Y pidiéndole al Señor que Él te limpie. Que tu vida sea un verdadero instrumento en las manos de Dios. ¿Por qué Dios no usa nuestra vida? Nos hemos preguntado, ¿por qué otros hermanos Dios usa sus vidas? ¿Y por qué Dios no usa mi vida? ¿No será acaso el pecado, hermanos?
Es un cuestionamiento, no lo sé. No tengo todas las respuestas. Pero ¿no les parece que pudiera ser eso? Porque no se trata de lo que aparentamos aquí. Aquí todo es bonito. Pero ¿qué es lo que hay realmente en nuestro corazón? ¿Qué es lo que practicamos diariamente? ¿Qué ocurre en la intimidad donde nadie nos ve, ni siquiera nuestra familia? Porque ahí sale lo que realmente somos. Muchos se detienen por el qué dirán. Pero el único decir que nos debe importar, ¿cuál cree usted que es? El de Dios. Es el único. Lo que digan los demás, no me importa. La invitación está hecha. Si podemos poner una pista, hermano Jafet, la que gustes. Dice la historia que los romanos cuando salían a la guerra, ellos salían con una convicción, ellos decían, hoy es un buen día para morir. Y yo creo que hablando en el terreno espiritual, aún para los que somos salvos, hermanos, hoy es un buen día para hacer morir todas aquellas cosas que están estorbándonos para tener una relación perfecta con el Señor. Si alguien quiere venir aquí al frente como lo ha hecho nuestra hermana, no se detenga. Si lo quiere hacerse desde su lugar, pues tampoco se detenga. El hecho que usted venga aquí al frente no va a hacer más si usted se queda allá atrás, en su lugar. Lo único que yo le pido es que se ponga cuentas delante del Señor. Hemos orado durante años porque Dios haga de nuestra iglesia una mejor iglesia. ¿Cómo Dios va a hacer una mejor iglesia de nuestra iglesia si nosotros seguimos insistiendo en pecar? ¿Cómo, hermanos? Dios quiere seguir transformando nuestras vidas. Dios nos quiere hacer mejores hijos suyos cada día, pero la pregunta es, ¿Dios quiere? ¿Nosotros queremos? Oremos. Bendito y poderoso Señor que moras en los cielos. En esta mañana, Señor, te damos gracias. Mi corazón está lleno de gozo, Señor, esta mañana. Porque ha sido una exposición de tu palabra totalmente distinta a la de la semana anterior. Pero te doy gracias, Señor, porque tú nos muestras una vez más que nos sigues amando como iglesia, Señor. Gracias por traernos a pasajes como estos en los cuales nos hace ver, Señor, la realidad de lo que pasa en la vida de muchas personas. Y en lo que respecta a mí, Señor, como miembro de esta iglesia local, como pastor de esta iglesia local, yo quisiera verme rodeado en todo momento de verdaderos hijos tuyos, Señor. No solamente de gente religiosa, no solamente de gente que se está engañando a sí misma, Señor. Así que hay motivos de sobra para decirte gracias, para traernos con mensajes como estos, Señor, a permitir que tu Santo Espíritu sea el que examine, Señor, todo nuestro ser. Límpianos. Quita de nuestros corazones toda maldad, todo pecado.
toda amargura, toda tristeza, toda aflicción, toda ansiedad. El día que decidamos entregarnos y abandonarnos totalmente en tus manos, Señor, ese día será distinto para nosotros, porque será el día que experimentaremos el gozo de haberte conocido y experimentaremos esa paz que solamente tú nos puedes dar, Señor. Gracias por la bendición derramada sobre la vida de tu iglesia esta mañana, Señor. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho con el propósito de honrarte, de glorificarte. Si algo no ha salido conforme a tu voluntad, te rogamos que no nos los tomes en cuenta, Señor. Trataremos en lo subsecuente de depender más de tu Espíritu Santo, Señor, para entregarte una mejor ofrenda, una ofrenda que sea digna de ti, Señor. Gracias por cuidar de tu iglesia. Síguenos sosteniendo en el hueco de tu mano, Señor. Porque a pesar de que hay muchas necesidades en la salud, en la economía, la necesidad más importante tiene que ver con lo espiritual. Y seguimos y seguiremos orando, Señor, por la vida de tu iglesia. Despídenos en paz, porque afortunadamente, Señor, nos vamos de tu casa, más no de tu presencia. Ve con nosotros a donde quiera que vayamos. Bendito seas hoy y siempre. En el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos concluido, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. No dejemos de orar unos por otros. No dejemos tampoco de saludar a nuestras visitas de esta mañana. Dios nos siga bendiciendo.